Dios te bendiga, te saluda tu amiga Alejandra Hicks. Este día continuamos con nuestra lectura en el libro de Mateo capítulos 24 al 25, vigilar y estar preparados para el regreso del Rey. En estos capítulos encontramos uno de los discursos más extensos y más profundos de Jesús, el discurso del Monte de los Olivos. Aquí Jesucristo hablaba proféticamente sobre el futuro, la destrucción del templo, las señales del fin, su regreso glorioso y la necesidad de estar preparados. También nos da las parábolas poderosas que me encantan, como las vírgenes prudentes y las insensatas. También él habla de los talentos para mostrarnos cómo es que debemos de vivir mientras esperamos su venida. Con todas estas lecciones, el Señor nos habla de la vigilancia espiritual, de la fidelidad en la espera, del juicio final, de la preparación constante y de la certeza de la venida del Hijo del Hombre. Vamos a comenzar. En Mateo 24, del 12 al 14 dice: «Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Jesús anunciaba que antes de que Él viniera, habría un aumento de maldad. Así que si todo creemos que está mal, estará mucho peor. Hay que tener mucho cuidado. Va a venir la persecución, va a venir la apostasía, vendrán cosas terribles. También Jesucristo prometía que el evangelio se iba a extender a todas las naciones antes del fin. Y esto a mí me recuerda a la tecnología, cómo gracias a ella el evangelio lo hemos podido extender hasta donde no sabemos que se escucha, ya se está escuchando. Entonces esto debe de darnos una alerta de que el fin pronto vendrá. Y mis amados, la fidelidad en los tiempos difíciles será la evidencia de nuestra verdadera fe. Y esto a mí me recuerda cómo Daniel permaneció firme cuando él se encontraba en Babilonia. Muchas veces les doy este ejemplo porque es un gran ejemplo. La idolatría en la que él se encontraba y la injusticia podían haber hecho que él cediera a las reglas de ese lugar, pero él resistió. Y de eso mismo habla esta porción de Mateo: los fieles que resistan hasta el final, dice la Escritura. Y para nosotros en esta cultura actual, la cual promueve el egoísmo, el relativismo, el individualismo, como que a nadie le importa nada, solamente ellos mismos, Dios continúa llamándole a sus hijos a perseverar. Él continúa invitándonos a extender el evangelio. Esta porción bíblica nos exhorta a todos nosotros a mantenernos firmes ante tanta ideología, ante tanta oferta que hay allá mismo, ante el materialismo, ante todo lo que trae confusión a nuestra mente y nos quiere distraer de la verdad de Jesucristo. Toda la verdad ya está escrita en las Escrituras, y todas las situaciones que se dan ahora en el mundo están diseñadas para apartarnos de la verdad, para distraer nuestra mente, para llenarnos de opciones que en realidad nos llevan a la destrucción. Pero la Escritura dice que si permanecemos firmes en la adversidad, tendremos la evidencia correcta y perfecta de una fe verdadera. Hoy les exhorto, mis amados, a mantenerse firmes aún en este mundo lleno de pecado, lleno de injusticia, sin olvidar que Dios honra la fidelidad de su pueblo. Gloria al Señor. En Mateo 25 leemos: «El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite consigo. Las prudentes, en cambio, llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras. «Señor, Señor», clamaban, «ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora». Jesucristo nos enseña, mis amados, que muchos esperamos su regreso,
pero que no todos estamos preparados. El aceite del que habla la parábola de las vírgenes simbolizaba una vida llena del Espíritu de Dios, una vida en obediencia. Y esto nos exhorta a prepararnos, porque la preparación espiritual no es algo que se adquiera de un momento a otro ni se improvisa. No es como decir yo estoy listo de un día para otro. La preparación espiritual debe cultivarse día a día. Noé, al construir el arca, nos da un ejemplo de la paciencia y de la obediencia. Aunque la gente lo ridiculizaba en ese momento, cuando llegó el diluvio, solamente él y su familia estaban preparados porque él vivió en obediencia y no le importó la crítica. Y seguramente sufrió por todo eso que pasó porque nadie le creía, pero él fue salvo al final. Y un ejemplo práctico del que podemos hablar es de todas las personas que buscan a Dios solamente en emergencias, cuando están sufriendo alguna enfermedad, alguna carencia, y cuando saben que nada en el mundo puede salvarles. Pero los que viven preparados cada día, aquellos que se alimentan de la palabra de Dios, que todos los días ponen su vida a los pies de Cristo, esas personas disfrutan de su presencia y son las personas que están listos, aquellos que viven de acuerdo a la palabra, que hacen lo mejor que pueden para vivir en obediencia, con una fe activa, sirviendo, llenos de humildad. Esas personas son las que estarán listos para el regreso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El día de hoy te exhorto con esta parábola a preguntarte si estás acumulando aceite en tu vida diaria con la oración, con la palabra, con una vida en obediencia, o si en realidad estás viviendo confiando en que habrá tiempo más después. ¿Cuántas personas se han acercado a ti ofreciéndote conocer a Cristo, acercándote a llenarte de su palabra, a aprender quién es ese Dios que te ama tanto y cuántas veces lo has rechazado? No olvides que tu lámpara debe de estar lleno de este aceite para estar listo para su regreso. Ayúdanos, Señor amado. En Mateo 25 leemos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas en la derecha y a las cabras a su izquierda, y el rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. En este momento Jesús anunciaba el juicio final, en donde el criterio sería la obediencia que ellos habían expresado, el amor y todo lo que habían practicado hacia los demás. Vamos a poner atención. El amor genuino, mis amados, se va a manifestar en todo lo que hacemos, en cada acción llena de compasión, de servicio y de amor. Recordemos que Isaías llamó a Israel a practicar la verdadera justicia. Compartan su pan, le decía, con todos los hambrientos. Reciban en casa al pobre sin techo. Y Jesús, de nueva cuenta, ahora en el Nuevo Testamento, cumple ese llamado que Isaías hacía mucho tiempo atrás, el llamado tan importante en su enseñanza sobre el juicio final. ¿Qué es lo que Dios va a calificar de nosotros al final de los tiempos, mis amados? Hay que tener discernimiento y entendimiento sobre esta verdad, porque hay muchos que dicen que aman a Dios, que conocen a Dios, pero viven su vida ignorando al necesitado. Viven su vida maltratando a los demás, llenos de arrogancia, llenos de despotismo. Viven su vida actuando contrariamente a todo lo que la Escritura nos pide. Y Jesús en este momento nos recuerda que amarle implica servir a los demás, servir a los más pequeños. ¿Qué quiere decir con esto? Servir a los más necesitados, a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que no conocen de Dios, a los que no merecen ayuda. Esta porción nos exhorta a comprender que nuestra fe se traduce en servicio y compasión por los demás. Hay que tener cuidado y dejar de conformarnos en vivir nuestras vidas espirituales
basados en rituales, basados en palabras que no nos llevan a ningún lado. Hay que dejar de creer que lo que hacemos en un rato y que aparenta una espiritualidad grande ante los demás nos va a salvar. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe nuestro comportamiento. Él sabe el verdadero motivo de todo lo que realizamos en nuestras vidas. Y el día de hoy nos da una oportunidad de comprender que podemos vivir la vida engañando a los demás, pero que al final de tiempo las ovejas serán separadas de las cabras, y es aquí donde el verdadero juicio sacará a flote la manera en que has vivido tu vida. Ayúdanos, Señor amado. En Habacuc 2:3 dice: aunque tarde, esperen, porque sin falta vendrá, no dejará de cumplirse. Habacuc recibió la promesa de que la visión de Dios se cumpliría en el tiempo señalado, aunque parezca que ya se tardó y que a Dios se le olvidó. Esto, mis amados, sucederá. En Mateo vemos cómo Jesús confirma que su regreso es seguro. Mientras tú y yo esperamos, debemos de vivir preparados, debemos de vivir con una fe firme, debemos de vivir vigilantes, cuidando nuestro comportamiento, activos en el servicio, en una vida humilde, sirviendo a los demás. La venida del Señor, mis amados, no es una posibilidad. No es una creencia, una idea de algo que mucha gente cree que no es cierto que va a suceder. Es certeza, es algo real que va a suceder. Así lo creas o no lo creas, es algo que sucederá. Y hoy te recuerdo que ser vigilante significa mantener la fe viva, significa perseverar en medio de este mundo lleno de maldad, de mentira, de destrucción. Ser vigilante significa servir con amor incluso a los que no merecen. ¿Cómo sabemos nosotros quién lo merece y quién no? Nosotros no somos Dios. El ser vigilante significa vivir sabiendo que cada acción que realizamos tiene un peso eterno delante de nuestro Rey. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, porque nos has revelado lo que está por venir. Señor, reconocemos que muchas veces nos hemos distraído, que nos ocupamos y ponemos nuestra atención en lo temporal, en lo que no es importante y olvidamos lo eterno. Padre, ayúdanos a perseverar en medio de tanta maldad, de tanta dificultad, de tanta oferta y de tanta confusión. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe. Y llénanos de tu espíritu para que nuestras vidas estén llenas de aceite, de ese aceite bueno cada día, para que cuando tú regreses no nos encuentres vacíos, sino listos y deseosos de pasar una eternidad a tu lado. Espíritu Santo de Dios, enséñanos a amar con hechos, enséñanos a servir a los más necesitados, enséñanos a vivir con un corazón vigilante y preparado. Queremos ser contados entre las ovejas de tu rebaño fiel. Queremos ser contados como los obedientes hasta el final. El día de hoy, Padre, decidimos vivir como si fuera el último de nuestros días. Empezar a vivir en santidad, vivir en fidelidad, vivir en amor, esperando con gozo tu gloriosa venida. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Recuerden, mis amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga, se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.